Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIA. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de ecografía ginecológica, obstétrico, mama y medicina fetal. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Ginecología, Patología Maligna. La ponente a cargo es la doctora Gracie Viviana García Álvarez desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora Gracie solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan lo va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Gracie. Le doy pase a su ponencia. Listo. Bien. Muy buenas noches, buenas tardes y buenas noches. En todo caso, un gran saludo desde acá, desde Bolivia. Vamos a comenzar con el tema de ginecología patológica maligna. En el temario que vamos a desarrollar va a ser bastante amplio. Entonces, vamos a tocar los puntos más importantes que se ha podido extraer de la bibliografía revisada, y eso también va a estar a su disposición para que puedan tener una amplitud en su conocimiento y puedan revisarlo de forma más concreta. Vamos a ver el cáncer de mama, vamos a ver el cáncer de cuello uterino, específicamente el cáncer cervicuterino, el cáncer de ovario, el cáncer de útero a nivel del endometrio y el tumor trofoblástico gestacional. Vamos a comenzar con el cáncer de mama. Primeramente vamos a recordar algunas características importantes de la anatomía y la fisiología. Bueno, como bien sabemos, vamos a tener la zona del pezón, que va a ser la zona más pigmentada a la altura de la mama, por donde va a salir la leche materna cuando se da la lactancia materna. Recordemos que el areola alrededor va a ser esa proporción más pigmentada de la piel que va a representar toda la zona donde va a salir la leche, ¿verdad? Internamente vamos a tener algo muy importante que van a ser los conductillos y los lobulillos. Los lobulillos van a ser principalmente las características de la glándula mamaria mediante los conductos donde pueda eliminarse la leche. Todo esto va a estar conectado a una red ganglionar amplia que va a distribuir la linfa por todo el cuerpo y por toda la zona en realidad. Entonces tenemos también los ganglios linfáticos que van a estar a la altura de los ganglios linfáticos infraclaviculares, los ganglios linfáticos supraclaviculares, los ganglios linfáticos axilares, estos son muy importantes, y también los ganglios mamarios internos. Esto va a ser de vital importancia principalmente en la metástasis del cáncer, en la diseminación de esta. Entonces, por eso es muy importante recordar un poco la disfunción anatómica y, como bien mencionamos, principalmente los ganglios linfáticos axilares, que es donde normalmente más se va a, a diseminar, es la zona principal por donde se va a diseminar el tipo de cáncer. Vamos a ver factores de riesgo. Vamos a tratar de hacerlo todo bien esquemático y puntual para que pueda concretarse la información, y como bien había mencionado, la información más ampliada va a estar disponible en la bibliografía correspondiente al final. Entre los factores de riesgo más importantes vamos a dividirlos entre factores no modificables y los modificables. Los no modificables van a ser que nosotros no podemos hacer nada. La paciente va a tener esos factores que no va a poder cambiar ni aunque tenga diferentes hábitos, ni pueda hacer otras situaciones. El sexo, como bien se sabe, va a ser una característica. La edad, siempre las edades extremas de la vida, recordemos que son factores de riesgo muy importantes para poder desarrollar múltiples patologías. Específicamente en este caso tenemos la edad entre 50 y 75 años, que va a ser un factor de riesgo muy importante para poder desarrollar esto. No obstante, inclusive puede darse en etapas más anteriores. Mutaciones genéticas a nivel de genes BRCA1 y BRCA2, bueno, sí, BRCA, que son prácticamente genes que van a intervenir en esta regulación de la distribución del cáncer y la metástasis en general, que son muy importantes igual y son factores de riesgo a considerar que no van a ser no modificables. Las mutaciones genéticas ya van a venir desde el nacimiento y ante eso pues no puede haber una modificación en la vida.
Antecedentes personales, igual que la mujer haya tenido madre, tal vez abuela o dentro de su círculo familiar, que pueda haber tenido un tipo de lesión a nivel de la mama, un cáncer ya sea benigno o maligno, va a ser un factor de riesgo no modificable muy importante también. Antecedentes personales y familiares, como bien ya mencioné. Si fuera un antecedente personal, pues que previamente la paciente ya ha tenido una lesión y tal vez se está malignizando. Una menarquia precoz y una menopausia tardía van a ser igual factores de riesgo que van a determinar en relación a la parte hormonal. La composición del tejido mamario, en el sentido de que tenga mayor o menor densidad, igual va a ser un factor que va a intervenir en todo esto. La exposición a factores como la radiación, va a ser igual determinante, esto en el sentido de que se pueda exponer a ya sea los rayos X u otro tipo de rayos que puedan intervenir en el proceso normal de la división celular y que puedan alterar esto. Dentro de los factores de riesgo que van a ser modificables, pues va a ser el historial reproductivo, factores hormonales exógenos y es relacionado con las hormonas tiroideas, la dieta, que siempre es muy importante, y recordemos que tanto la dieta como en el ejercicio son los dos pilares fundamentales para nosotros poder prevenir y coadyuvar cualquier tipo de enfermedad, y más aún si es maligno. El ejercicio físico que había mencionado, el tema de la obesidad, siempre hay que regular en la mujer que pueda oscilar entre un índice de masa corporal aceptable para que podamos evitar alteraciones hormonales que puedan afectar posiblemente a su salud. El tema del alcohol, el tabaco, sabemos que estos componentes tienen muchas toxinas y componentes nocivos que pueden llegar a poder dañar el ADN de las células para que puedan lesionarse y de esa manera mutarse. Entonces son factores que hay que tomar en cuenta al momento de poder sospechar de un cáncer de mama. Es importante ver cómo examinarse, ¿no? Recordemos que la clave para poder ver el cáncer de mama es primero detectar leves anomalías en las mamas, y la mujer propiamente lo puede realizar prácticamente cada mes. Tiene que ser unos días antes o unos días después de la menstruación, lo puede realizar para poder ver de qué manera están sus mamas. Se realiza un autoexamen de seno, primeramente una inspección manual cuando la paciente está recostada, y se lo puede realizar en diversas direcciones. Puede ser primeramente de la periferia hacia el centro, hacia la altura del pezón, o también podría ser dando círculos de la altura del pezón hacia afuera, y poder en esa parte palpar de forma suavemente si hay algún tipo de lesión, algún tipo de protuberancia que puede estar sobresaliendo y que pueda hacernos sospechar, ¿no?, de alguna patología. Entonces, ¿cómo realizar la autoexploración mamaria? Recordemos, primeramente hay que realizar la parte semiológica, y en este sentido la mujer también puede realizarlo de forma más a grandes rasgos, ¿no? Primeramente se va a observar en el espejo, va a ver los cambios. Puede haber cambios en la piel, puede haber zonas eritematosas, puede haber zonas más enrojecidas, zonas como que están más púrpuras. Entonces, vamos a visualizar el color y la forma. La mama, una de las mamas puede que esté un poco más endurecida, más caída, que esté un poco más flácida que la otra. Recordemos también que de forma natural las mamas no son simétricas, pero sin embargo esa simetría es sutil, no debería de ser muy diferente a comparación de la mama paralela. Entonces se debe analizar también, una vez que ya se ha visto la mujer al espejo, simplemente verse desnuda, la parte de los senos. Luego debe de analizar si ha habido cambios en la posición. Esto cuando la mujer alza las manos y las cruza, como se puede observar en la imagen. Entonces, al cruzar las manos, va a hacer que toda la estructura, toda la glándula mamaria, junto con la musculatura del cuerpo, pueda subir, de manera que pueda visualizar también posibles alteraciones, sobre todo en el tema de la textura. Entonces, esa es otra posición donde debe de poder inspeccionar a la mujer si hay algún tipo de alteración. Como tercer paso, vamos a ver los movimientos circulares con la yema de los dedos, como habíamos indicado, a la altura de la axila y del pezón. También mencionamos la región axilar precisamente por el recuerdo anatómico que realizamos de los ganglios linfáticos, donde son ganglios centinela que nosotros podemos llegar a encontrar, y puede ser una situación para poder ver el cáncer antes de que se disemine. Entonces se realizan los movimientos circulares
muy suavemente para poder ver algún tipo de protuberancia. Y también levemente se ejerce presión sobre el pezón para ver si va a haber algún tipo de líquido. No solamente podría salir, bueno, en el caso de la lactancia materna en la leche, podría salir tal vez algún tipo de líquido purulento o tal vez sangre, entonces debemos de poder revisar eso. Eso debemos de enseñar a la mujer que pueda realizarse en la consulta ginecológica, debemos de orientarle para que pueda de esa manera prevenirse y poder detectar algún tipo de lesión más antes, ¿no? Hablando yo de los signos y síntomas que nosotros ya, tanto la mujer en una primera parte y nosotros vamos a ver en la consulta, pues vamos a ver si hay algún tipo de secreción. Como había indicado, podría haber algún tipo de secreción purulenta, sanguinolenta, y debemos de evaluar eso, cómo es la cantidad, cómo está el color, cómo está, si hay algún tipo de olor diferente. Ver también si hay abultamientos o protuberancias. También mencionamos aquí que cuando son esas protuberancias, muchos lo mencionan, ¿no? Como si fuera la piel de naranja. La mama de la mujer se va a poner más endurecida y va a haber una masa que va a también cursar con la tetra de descenso, donde va a haber rubor, calor, dolor y la parte del enrojecimiento, debemos de valorar todo eso. Debemos también ver la parte de las erupciones a nivel de la piel. Los, Bueno, aquí por favor, los sí. micrófonos. Vamos a silenciar. Ya. También debemos de diferenciar erosiones a nivel de la piel, ver si hay algún tipo de solución de continuidad, si hay alguna herida, alguna grieta que podría estar, ya sea a nivel del pezón o alrededor, debemos de evaluar también. Los bultos o los dolores en la axila, esto va relacionado a que pueda existir una inflamación a nivel ganglionar, principalmente en los ganglios de las axilas. Cambios en la apariencia del pezón. Recordemos que podemos sospechar también cuando hay un pezón que se está invirtiendo, ¿no? Un pezón invertido. Los bultos visibles prácticamente van a estar visibles a simple vista, no va a haber necesidad de que se pueda palpar. Hoyuelos, esto también está relacionado mucho a que pueda haber un endurecimiento y cuando se ejerza presión también se pueda quedar una zona más hundida, ¿no? El hundimiento y la asimetría, que también se menciona, el enrojecimiento y ardor, que lo había mencionado junto con los abultamientos y las hendiduras. ¿Listo? Ahora bien, dentro de la clasificación molecular, la Sociedad Española de Oncología Médica nos da diversas clasificaciones. Una de esas es la clasificación molecular, en la cual nos da de acuerdo a la HER2, que es un receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, que, bueno, va a ser una proteína que normalmente se va a encontrar en el crecimiento celular normal. Sin embargo, va a haber un aumento en un 15 a 20% en los tumores de mama. Entonces, esto va a conferir al tumor que sea más agresivo, es decir, que cuando está aumentado este factor, este receptor de crecimiento, nosotros podemos sospechar que el tumor va a progresar a lo maligno normalmente, ¿no? También tenemos la Ki67, que va a ser una proteína que se va a hallar en el núcleo de las células cuando éstas se van a dividir y va a determinar el índice de proliferación. Esto también va relacionado al tipo de diseminación que va a tener el cáncer, ¿no? Entonces, los tumores con índices de proliferación altos va a ser mayor al 14% y estos van a tener un peor pronóstico. Si vemos un poco acá, menciona las características de los subtipos moleculares. Menciona un tipo luminal A, luminal B, el HER2 y el que es basal. Da diferentes características, por ejemplo, entre algunas de la luminal A, vemos estas enzimas, ¿no? El HER2 va a ser negativo, mientras que el Ki67 va a ser bajo. Entonces, podemos ir diferenciando con eso. En el luminal B también vamos a tener un HER2 negativo, pero por ejemplo, a diferencia del luminal A, vamos a tener el Ki67 más alto. Entonces, esto ya es una clasificación más a nivel molecular, que únicamente lo vamos a ver a grandes rasgos de cómo la Sociedad Española de Oncología Médica lo va a ir clasificando. Ya para la parte del diagnóstico. Primeramente, en el diagnóstico debemos de recordar que las mujeres mayores de 40 años ya deberían realizarse una mamografía de control para poder visualizar cómo están las mamas, si hay algún tipo de alteración, etcétera, ¿verdad? Y en las mujeres más jóvenes, de acuerdo a si presenta algún tipo de sintomatología o una lesión más benigna, podemos ver la ecografía como una de las opciones para poder ver las anomalías que se están registrando. Entonces, la mamografía va a detectar si existe un área que está anormal en la mama.
Aquí vemos acá este esquema de características de cómo realizar el diagnóstico. Si vemos que va a haber alguna anomalía, es decir, vamos a ver una mayor densidad o condensación en la parte de las imágenes, como podemos visualizar, por ejemplo, acá, debemos de realizar una biopsia de la lesión para poder enviar esto al laboratorio y que patológicamente vean cómo están las células y cómo está el crecimiento celular. Aquí vamos a ver, y bueno, el laboratorio histopatológicamente va a detectar si es que existen células cancerosas en ese tejido biopsial. Y bueno, las células que no tienen receptores de estrógeno ni de progesterona y tampoco una cantidad de receptores a nivel de la proteína H2 por encima de cierto nivel. Esto nos va a dar la caracterización si esta célula está teniendo algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, recordemos, como menciona acá, que las mamografías van a ser un método clave para poder detectar las distintas patologías de mama en sus etapas iniciales. Y esto va a ser muy importante también recomendarlo siempre en la consulta ginecológica a la paciente que viene, ¿no? Vemos ahora la estadificación, que igual nos propone la clasificación de la Sociedad Española de Oncología. Lo denomina primeramente por estadios. El estadio 0 o carcinoma in situ lo van a dividir en dos, en un carcinoma de tipo lobulillar in situ y en un tipo de carcinoma ductal in situ o carcinoma intraductal. Vamos a ver las características de ambos. En el lobulillar in situ vamos a ver una lesión en la que hay células anómalas en la parte del revestimiento del lobulillo, como habíamos mencionado anatómicamente. Raramente esto va a ser un cáncer invasor, pero va a aumentar el riesgo de padecer más adelante el cáncer de mama o colateralmente que exista otro cáncer. Si vemos el carcinoma que va a ser de tipo intraductal, va a haber una lesión en la que las células van a ser anómalas también en el revestimiento, pero esta vez del conducto. Si vemos el lobulillar, como su nombre indica, va a ser el revestimiento del lóbulo y el ductal en el revestimiento del conducto. No va a ser una lesión invasiva, pero si deja de evolucionar va a poder convertirse en un carcinoma de tipo infiltrante o invasor. Entonces ahí vemos ya las características básicas del estadio 0, donde lo va a diferenciar de acuerdo al revestimiento anatómico. Si vemos el estadio 1 ya va a ser un tumor que va a medir menos de 2 centímetros y que no se ha diseminado fuera de la mama, es decir, un tumor que está localizado y que es pequeño, porque solo va a ser más o menos 2 centímetros. Ya en el estadio 2 vamos a ver un tumor que va a medir entre aproximadamente 2 a 5 centímetros, que puede o no tener una diseminación a nivel de los ganglios axilares. Podría ser también tal vez un tumor que es menor de 2 centímetros, pero que sí tiene afectación a los ganglios linfáticos de la axila, o podría ser también un tumor mayor a 5 centímetros, pero que no ha afectado los ganglios axilares. Si encontramos alguno de estos detalles en la parte semiológica, junto con la parte anatomopatológica, podemos sospechar el estadio 2. El estadio 3 o localmente avanzado, este también se va a ir dividiendo en un estadio 3A, 3B y 3C. En el 3A vamos a ver los tumores que van a ser menos de 5 centímetros y que sí han diseminado los ganglios linfáticos axilares y que son palpables, ¿no? Que van a estar más o menos también a la altura del esternón. También en los tumores que van a medir más de 5 centímetros y que van a tener diseminación a nivel linfática axilar o los ganglios detrás del esternón. Si vemos ya un estadio 2B, va a ser un tumor que ya no va a tener una delimitación en cuanto a centímetros. Va a ser un tumor de cualquier tamaño que puede afectar la parte de la pared del tórax o la piel de la mama. Si diferenciamos con el estadio 3C, perdón, va a ser un tumor igual que no va a tener dimensiones determinadas, que puede afectar más de 10 ganglios axilares, que puede afectar los ganglios axilares y también los que están situados a la altura detrás del esternón o los que están situados por encima o debajo del clavícula. Si podemos observar a medida que avanzamos los estadios, la afectación cada vez es mayor. Y el tumor, la característica clave dentro de estos estadios va a ser que sea mayor a 5 centímetros o las características dadas, ¿no? Ya en un estadio 4 va a ser un tumor que se va a diseminar a otras partes del cuerpo. En un estadio 4 ya no hay una forma localizada del cáncer a nivel de la mama. El cáncer ya se ha expandido y está en otras zonas del cuerpo, no únicamente en esa región.
Dentro de la parte del tratamiento, pues se menciona esta misma sociedad de oncología, menciona una cirugía conservadora, propone una cirugía conservadora donde se va a extirpar solo el tumor con una pequeña cantidad de tejido sano alrededor, pero esto solo podría realizarse en estadios tempranos donde el tumor está localizado, ¿verdad? Como hemos mencionado en la parte de la estratificación. Se debe administrar también la radioterapia para poder eliminar las células tumorales que puedan ser restantes a la cirugía. No siempre con la cirugía se va a eliminar la totalidad de las células cancerígenas, entonces también hay que coadyuvarlo con la radioterapia para que estas células no puedan proliferarse nuevamente. También en estadios ya más avanzados se puede considerar realizar una mastectomía donde se va a extirpar toda la mama. También en este procedimiento se debe realizar una reconstrucción que ya sea que puede hacerse una reconstrucción inmediata o diferida. La inmediata va a ser precisamente en el momento de la mastectomía donde se va a poder poner un implante a la mujer para que también no haya una afectación a la parte psicológica, ¿no? En cuanto a su cuerpo y demás. O también podría realizarse después de que se haya concluido ya el tratamiento coadyuvado con la radioterapia, que se puede realizar una reconstrucción diferida donde se va a realizar también podría realizarse una reconstrucción con el tejido propio o, como habíamos dicho, el uso de los implantes. Ahora bien, dentro del tratamiento también es muy importante tomar en cuenta si es necesario o no una linfadenectomía, porque debido a la disposición y la cercanía de los ganglios linfáticos alrededor de la mama, y además siendo esta una vía muy común de diseminación del cáncer, se debe considerar si ha habido una afectación. Si hay una afectación a los ganglios axilares, también esto va a ser un factor pronóstico para determinar en qué manera va a poder recidivar el cáncer o no. Entonces, una linfadenectomía se debe realizar si los ganglios están aumentados de tamaño o el tumor mamario va a ser bastante grande. En caso de que no estén aumentados de tamaño, se puede realizar la técnica del ganglio centinela. Esto sería más que todo como un método profiláctico en la cual se va a extirpar un ganglio centinela, un ganglio axilar, para poder evitar que posiblemente existan células cancerígenas ahí que aún no se han diseminado, pero para poder evitar esa diseminación también se lo puede extirpar. Algunos efectos secundarios de este procedimiento van a ser el adormecimiento temporal o permanente, principalmente en la cara interna del brazo por la cercanía de la parte quirúrgica, o la limitación temporal de los movimientos del brazo y del hombro o linfedema. Esto con cuidados respectivos, con medidas preventivas y poder recomendar a la paciente cuidados en cuanto a la movilización de sus extremidades puede irse mejorando de a poco, ¿verdad? Bueno, aquí mencionamos más el tema de la biopsia del ganglio centinela que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Esta va a ser, se lo va a denominar ganglio centinela al primer ganglio que va a recibir el drenaje linfático del tumor y por lo tanto va a ser el que tiene mayor probabilidad de la diseminación a nivel general. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros diferenciar? ¿Cómo vamos a saber cuál es el ganglio centinela? Se va a inyectar una sustancia radioactiva de tinte azul cerca del tumor y de esa manera se va a poder extraer el ganglio que está pintado de ese color, ¿no? En el procedimiento se va a extraer el primer ganglio linfático que va a recibir esta sustancia y se va a analizar si va a estar afectado por el tumor. Y de esa manera vamos a poder nosotros hacer un, un tratamiento que a la vez va a poder coadyuvar a poder evitar en cierta manera la recidiva del cáncer. Bueno, en cuanto a la prevención, como siempre habíamos mencionado, sería enfocarnos en los factores de riesgo que sí podemos cambiar. El tema de la alimentación, poder basar nuestra dieta en diversas frutas, verduras, no consumir alimentos demasiado procesados que contengan gran cantidad de grasas saturadas, gran cantidad de azúcares también en cuanto a los jugos y los refrescos. Esto poder combinarlo con un estilo de vida más saludable, donde se pueda dormir bien, realizar ejercicio físico y no tener hábitos que puedan ser malos, ¿no? Como el tabaco, el alcohol. Algo muy importante dentro de la prevención también va a estar precisamente la autoexploración mamaria que nosotros debemos de enseñar a las mujeres cómo realizarse. Y bueno, los chequeos periódicos que en general deberían de estar coadyuvados junto con las revisiones del Papa Nicolau para poder hacer un abordaje más amplio de la prevención primaria para evitar estas enfermedades.
Recordemos que en octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama y pues bueno, aquí únicamente menciona la forma en la cual no debemos actuar, ¿no? La exploración va a ser lo primero y que se debe realizar de forma mensual a partir de los 20 años aproximadamente. Realizar un examen clínico también, dependiendo la edad y si hay alguna sintomatología sugerente, y ya la mastografía a partir de los 40 años para en adelante, cada 2 años o dependiendo también cómo se ve la densidad de las mamas, si hay algún factor de riesgo que determine que sea más pronto ese examen, entonces se debe tomar en cuenta para poder hacer la serie de pasos para detectar de forma adecuada esta patología. Ahora pasamos al cáncer de cuello uterino. Bueno, recordando un poco nuevamente, simplemente características básicas de la anatomía y la fisiología, vamos a ver la parte del útero y el cuello uterino. Lo más importante dentro de la anatomía del cuello uterino va a ser precisamente dónde se va a producir la lesión. Y la lesión va a ser precisamente en esta unión escamocolumnar, que va a ser una transición de epitelios, que es precisamente donde se puede dar esta alteración para que se produzca una displasia en la formación de las células. Entonces, esta es la zona clave donde nosotros tenemos que enfocarnos para poder realizar la detección temprana, ¿no? Y bueno, de todas maneras, el cuello uterino va a ser parte de todo el canal del parto cuando se tenga que tener el nacimiento de un bebé. Entonces va a ser muy importante poder diferenciar esta zona y las características normales también. Factores de riesgo. Factores de riesgo para el cáncer cervicouterino son muy similares al cáncer de mama y en general a todos los cánceres o patologías que nosotros podemos ver, ¿no? Hemos mencionado el tema del tabaquismo, la mala alimentación, etcétera, pero aquí ya vamos viendo aspectos puntuales para diferenciar qué otros factores de riesgo se añaden a comparación del de mama. Aquí vamos a ver la infección por el virus del papiloma humano, que es una característica clave y factor de riesgo que nosotros podemos sospechar a la hora de ver si puede desarrollar un cáncer cervicuterino. Las edades entre 25 a 64 años, el tema de que tenga múltiples parejas sexuales también va a ser un factor muy determinante. Y bueno, también eso se coadyuva en la parte de las infecciones de transmisión sexual, que de cierta manera toda infección va a coadyuvar de forma negativa en la inmunidad de la mujer y por lo tanto también va a disminuir las defensas para que este proceso no pueda realizarse, ¿no? Como habíamos mencionado aquí abajo. Entonces, cuando se tiene un cervix normal y se tiene la infección primeramente, la infección por el VPH va a tener una progresión primeramente a las lesiones precancerosas, como habíamos mencionado el SIN1, SIN2, SIN3, que lo habíamos visto en una sesión más antes, que van a ser las lesiones precancerosas antes de que se denomine totalmente el cáncer, ¿no? Lesiones intraepiteliales a nivel del cervicales. Y bueno, esto Ponte el zapato primero. Ponte el zapato. vamos a silenciar. Ya. Entonces, la invasión ya va a ser a un nivel cuando ya se va a progresar desde lesiones precancerosas a un cáncer y que va a invadir. Y ahí ya vamos a ver ya los estadios, ¿no? El estadio 1, 2, 3 y 4 que lo vamos a revisar. Recordemos que dentro de eso los tipos de BPH más oncogénicos van a ser el 16 y el 18 principalmente, y bueno, también en menor proporción, el 33, 45, 52, 58. Y estos van a ser los causantes del cáncer cervicuterino. Si vemos un poco la sintomatología en general, vamos a ver que la paciente podría presentar sangrado genital anómalo, es decir, que sea irregular o que sea intermitente, que se presente un rato, otro rato no. Entonces, nos puede hacer sospechar de que la paciente podría tener alguna lesión a nivel cervical. El sangrado tras las relaciones sexuales o coitorragia, importante también, o durante el examen ginecológico. Normalmente cuando se realiza ya el examen y se está realizando la parte de la colposcopía y nosotros visualizamos también el cuello uterino, vamos a ver que nada más con un simple roce, cuando se realiza, digamos, el PAP o la tinción con el ácido acético, va a haber un sangrado. Es inmediato, es como que mírame pero no me toques, porque inmediatamente lo toca esa zona del cuello, como vemos en la imagen, esta zona enrojecida, inmediatamente erosiona y sangra.
Entonces eso también nos puede dar un indicio de que algo está pasando, ¿no? También que tenga un flujo maloliente o muy específico, esto también relacionado, ¿no? a las infecciones, como ser la vaginitis o la cervicitis, que de alguna manera nos pueden estar indicando también que hay una alteración, ¿no? A nivel de toda la parte inmunitaria, que puede estarse dando una lesión a nivel de las células. Ya cuando hay una enfermedad avanzada, vamos a ver sintomatología un poco más diversa. Podría presentarse un dolor pélvico o un nivel lumbar, disuria o tenesmo rectal, el sangrado ginecológico que podría persistir desde etapas tempranas, también un sangrado tras la menopausia, la dispareunia, la hematuria o sangrado rectal, que pueda existir una pérdida de peso considerable y ya sintomatología más sistémica como ser la pérdida de apetito o que la paciente pueda estar presentando edemas en los miembros inferiores, pueden ser ya sintomatología de una enfermedad avanzada. Ahora bien, si vemos la clasificación que igual propone la Sociedad Española de Oncología Médica es la clasificación de la FIGO, ¿no? Donde nos va a indicar que se debe evaluar junto con los estadios, ¿no? El TNM del tumor, de ver si hay una invasión a nivel de los ganglios o hay una metástasis. Entonces vemos ya los estadios, primeramente aquí el cervix normal y la zona de transición, que va a ser la clave para poder ver que hay un cáncer cervicuterino. En una fase 0 vamos a ver unas células cancerígenas donde vamos a llamar el carcinoma in situ o carcinoma preinvasivo, como lo menciona, o la FIGO 0. Y en una fase 1 va a ser un cáncer limitado al cuello uterino. Aquí se menciona en los estadios, primeramente tenemos un estadio 1A, donde va a ser un carcinoma diagnosticado solo mediante el microscopio, es decir, la lesión solo va a ser microscópica y estas lesiones recién van a ser visibles cuando van a progresar a un estadio 1B y cuando va a tener el T1B. Entonces, si tenemos estadios ya más avanzados, aquí tenemos el cuadro descriptivo, simplemente para recalcar detalles importantes. En el 2A ya vamos a ver una invasión estromal de más o menos mayor a 3 milímetros, pero menor a 5 centímetros en profundidad. Y ya si vamos viendo lesiones a nivel del 1B, 1B, 1B1, 1B2, ya van a ser lesiones que van a ser visibles y van a ir de menor a mayor a 4 centímetros de diámetro, ¿no? Si ya vamos a ver un estadio 2, el cáncer se va a extender en los alrededores de la región cervical y de los tejidos circundantes. En esto ya vamos a ver vemos aquí la FIGO 2 que pone los estadios, el 2A, el 2B y también sus subestadios, ¿no? Donde vamos a ver lesiones que primeramente no van a tener una invasión a parámetros en el caso del estadio 2A y posteriormente lesiones que ya van a ser clínicamente visibles, es decir, simplemente al visualizar en el examen ginecológico, y su diámetro va a ser entre menos de 4 centímetros en el caso del 2A1 y mayor a 4 centímetros en el caso del 2A2. Vemos luego posteriormente que en una fase 3 ya vamos a ver que el cáncer se va a extender a todas las regiones de la pelvis. En este vemos ahí en la FIGO 3, el 3A y el 3B, donde vamos a ver que va a comprometer ya en el caso del 3A el tercio inferior de la vagina, sin la extensión a nivel de la pared pélvica. Sin embargo, en la 3B ya vamos a ver que se va a extender a toda la parte pélvica, la pared pélvica, y podría causar inclusive alteraciones en los órganos cercanos, como ser en los riñones. Y bueno, ya en estadios 4, en la fase 4, el cáncer se va a extender a otros órganos. En la fase 4A, 4B, vamos a ver que va a haber un tumor que se va a expandir hacia la mucosa de la vejiga, del recto, a todos los órganos circundantes, y ya en un estadio 4B ya va a ser una metástasis más a distancia a otros órganos, inclusive más alejados. En todo esto también tenemos la clasificación junto con el TNM, que lo habíamos revisado ya, que nos va a ver si va a haber una invasión ganglionar o metástasis de igual manera. Y lo va a ir clasificando de acuerdo a eso. Para el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta primeramente, pruebas complementarias, ¿no? Esto decimos primeramente las pruebas complementarias porque en un inicio ya se ha ido valorando, ¿no? Cuando se realiza el examen ginecológico a la mujer, en la visualización se debe realizar la colposcopía, como bien se había mencionado.
De ser necesario, se debería realizar también una citología para poder visualizar el tejido y las características del mismo y que pueda permitir también la estadificación o los estudios por imagen. Pero si ya vamos viendo las pruebas complementarias en estadios, lo que nos propone esta sociedad de oncología es que en un estadio 1 se va a valorar la preservación de la fertilidad. Primeramente vamos a poder realizar un rayos X de tórax, una resonancia magnética pélvica, podemos hacer un TAC, para poder ver en los estadios, primeramente en los estadios iniciales, como ser el 1, el 1A, el 1B. Si tenemos en el estadio 1 donde no vamos a valorar que pueda haber una preservación de la fertilidad, entonces podemos realizar de igual manera estos estudios de imagen, estos estudios como el rayos X y la resonancia, para poder visualizar, pero ya teniendo otra idea, ¿no? En los estadios 2 a 4 ya realizamos los mismos estudios y debemos de valorar idealmente con una tomografía con emisión de positrones para poder visualizar específicamente las zonas en las cuales está haciendo metástasis este cáncer. Tenemos aquí más cuadros que nos menciona primeramente en la FIGO 1A1 si hay una invasión linfovascular. En el caso de que digamos que sí, tenemos que valorar si hay una afectación ganglionar positiva o no hay una afectación ganglionar. Si tenemos positivamente una afectación ganglionar, debemos de pensar en las opciones terapéuticas como la quimio y la radioterapia. Si vemos que no existe una afectación ganglionar, debemos de valorar una cirugía, podría ser, dependiendo, una histerectomía, ya sea simple, o si es más localizado, y si no tiene la invasión, como hemos mencionado, una simple conización donde se puede extirpar el tumor. En el caso de que no haya la invasión linfovascular, de igual manera se piensa en la conización porque va a ser un tratamiento más localizado, enfocado específicamente en el tumor, o una histerectomía simple, dependiendo también la edad de la paciente y viendo el tema de la fertilidad, ¿no? Ahora, si igual tenemos una FIGO 1A2, se va a recomendar un estudio ganglionar y de igual manera, si es que sale positivo, realizamos lo ya mencionado. En el caso de que tengamos, bueno, aquí también lo marca un tipo un esquema que puede esquematizar la parte de las acciones si tenemos una lesión a nivel del cervix, que es más microscópica, se debe realizar la conización y debemos de visualizar de qué tamaño es el carcinoma. Si va a ser un carcinoma microinvasor, más o menos entre 3 a 7 milímetros, debemos ver opciones. Podría ser una histerectomía simple o podríamos hacer una vigilancia viendo los márgenes sanos, teniendo en cuenta que la mujer tiene el deseo de embarazarse. Pero si en la conización vamos a ver un carcinoma microinvasivo que va a superar los parámetros del anterior caso, ya debemos de pensar en diferentes opciones, ¿no? En una histerectomía simple, o también visualizar igual si es que se tiene el deseo de embarazo para poder ver otros tipos de métodos para poder ver de qué manera vamos a actuar contra el cáncer. Ahora, si tenemos una FIGO 2B1, 2A1, que va a tener una afectación a nivel linfático, hay que ver si la linfadenectomía pélvica va a tener los ganglios positivos o los ganglios negativos. Y vemos, ¿no? En los ganglios positivos una linfadenectomía de tipo paraórtica. Si en caso de que tuviéramos esto, vamos a ver nuevamente las opciones terapéuticas dentro de la quimio y la radioterapia y debemos ver si es necesario ampliar las zonas para poder efectuar este tipo de tratamiento. Si vemos los ganglios negativos, vamos a pensar en una histerectomía radical y esto va a variar. También debemos de determinar en qué manera va a haber riesgo de las recidivas, ¿no? Ver de acuerdo a las características anatomopatológicas y evaluar los riesgos, el riesgo bajo, el riesgo medio y el riesgo alto, dependiendo a esto, cómo se debe realizar el seguimiento y la valoración. ¿Listo? Más opciones terapéuticas se menciona en la FIGO, ya en los estadios más avanzados 2 y 3. Vamos a ver que se debe realizar la tomografía con emisión de positrones que habíamos mencionado, la resonancia magnética pélvica y un TAC. Y un TAC ya de todas las regiones del cuerpo, de tórax, abdomen y pelvis, para visualizar en qué parte puede ser la metástasis de cáncer.
Y vemos de igual manera, ¿no? Si hay ganglios negativos, la radiolaquimio y los ganglios positivos, pensar en la linfadenectomía y bueno, estas son las características de las acciones que debemos tomar. Ya si existe una enfermedad metastásica en estadios 4, debemos de pensar únicamente en el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Basado en diversas sustancias que puedan hacer que el cáncer ya no pueda proliferar. En cuanto al pronóstico, el principal factor pronóstico va a ser el estadio tumoral. Si es que nosotros tenemos un cáncer en estadio 1, 1A, 1B, no podemos comparar y decir que va a ser el mismo pronóstico bueno que un estadio ya más avanzado, ¿no? Que va a ser un 3, un 3A, un 3B o inclusive un 4. Entonces ese va a ser un factor pronóstico clave para determinar en qué medida la paciente va a poder tener una mejor calidad de vida, va a poder curar esas lesiones y de qué manera también va a influir eso en su fertilidad. También un factor pronóstico importante va a ser la afectación ganglionar, ver el tamaño del tumor. Si es mayor a 4 centímetros, el riesgo de recidiva se va a multiplicar. Ver la profundidad también de la invasión a nivel del estroma, a nivel del tejido, de qué manera el cáncer ha penetrado hacia los tejidos, ¿no? Ver la invasión también a nivel del linfovascular, el subtipo histológico que habíamos visto, o el estado también del BPH, si tiene uno de los BPHs más oncogénicos, si también tal vez la paciente se ha vacunado previamente, son características a tomar en cuenta dentro del pronóstico. Y bueno, ¿qué hacemos si hay una recidiva? Pues si hay una recidiva hay que ver si es una recaída pélvica, es rescatable o no. Debemos de valorar en caso de que no fuera, pues la cirugía previa. Ahora sí. Entonces vamos a plantearnos, ¿no? Si vamos a hacer un tratamiento con radio o quimio y valorar también de acuerdo a de qué manera esto va a poder tener un tema de solución de mejor manera que la primera vez. Ahora, si en caso de que sí fuera rescatable, pues nuevamente valorar, ¿no? Si es que no ha tenido previamente una radioquimio y si es que ha tenido, ver las distintas maneras de qué debemos hacer. Si es que previamente ya ha tenido una radioquimio, si se descarta la afectación ganglionar, se puede plantear una excentración pélvica, ¿no? Son más o menos esquemas de acciones como debemos ir pensando de acuerdo a las situaciones que nos proponga el cáncer. Y bueno, la prevención, ¿no? La prevención siempre que es clave y se debe mencionar. La vacuna, existen vacunas contra el VPH. Aquí en Bolivia se le denomina Gardasil y se aplica a las niñas de 10 años. Son 2 dosis, una es al contacto y la segunda es a los 6 meses. Sin embargo, en otros países hay también otras variedades de vacunas que se aplica también más o menos entre las edades entre 10 a 13 años, más o menos, donde son una forma de prevención precisamente para estos tipos de virus de VPH más oncogénicos que podrían causar el cáncer. Recomendaciones en general también para esto, que sabemos el uso del preservativo masculino es muy importante en la vida sexual precisamente para evitar estos contagios, es realizarse los exámenes de Papa Nicolau si es que se ha iniciado la vida sexual, estrictamente realizarlo cada año para ver algún tipo de alteración o infección. Y bueno, las características en general que hemos mencionado, como ser el tema de fumar, el tema de la alimentación y de la actividad física, ¿no? El 26 de marzo es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicuterino. Ahora vemos y pasamos al cáncer de ovario. Dentro de la anatomía y la fisiología del cáncer de ovario vamos a ver distintas características. Recordemos que cada mes para que se produzca la ovulación y el ciclo general de la mujer, ciclo menstrual, el ciclo ovárico, hay muchos folículos que van a ir creciendo, pero solo uno va a lograr completar su formación y va a ser el folículo dominante o el folículo de Graf que va a ser el que va posteriormente a ovular al día 14 aproximadamente. Entonces, tenemos acá a los folículos en crecimiento y tenemos al folículo que va a ser el principal, como vemos acá es todo un ciclo, ¿no? Desde los folículos primordiales va a ir pasando por folículos ya más grandes que van a ir progresando y desarrollándose hasta tener un ovucito que ya va a estar formado y listo para la ovulación, que lo tenemos acá, que va a estar rodeado igual, ¿no? De
de enzimas y de tejido, de características que van a permitir que en su momento, si es que se da la relación sexual dentro del periodo fértil, pues se dé la fecundación. Entonces vemos aquí que va a tener una corteza y una médula, histológicamente hablando, ¿no? Y estas van a ser una característica clave dentro de las alteraciones cancerígenas que nosotros podemos ver del cáncer de ovario. Factores de riesgo. Bueno, entre los factores de riesgo vamos a ver diversos, muchos ya lo hemos mencionado, no lo vamos a repetir nuevamente, pero vamos a ver características diferentes que nos puedan hacer, que puedan diferenciar un poquito al cáncer de ovario. Aquí tenemos el tema de la nulliparidad o también de los embarazos muy tardíos. Los embarazos que son de las mujeres mayores de 35 años son un factor de riesgo que pueda la paciente tener una terapia hormonal después de la menopausia, precisamente para evitar esa sintomatología de la menopausia, ¿no? De los bochornos, etcétera. Es también un factor de riesgo importante a tomar en cuenta que la paciente tenga el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, que también tal vez haya usado tratamientos de fertilidad. Los factores hereditarios que en general ya lo hemos mencionado. También podría ser un factor de riesgo que la paciente, esto es otra característica comparativa de un factor de riesgo propio del cáncer de ovario, que la paciente tenga problemas ginecológicos previos, específicamente los quistes de ovarios o a nivel del endometrio que puedan incidir en esto, ¿no? Y bueno, otras características que pueda ser que habíamos mencionado, la alimentación, ¿no? La actividad física y el tema de la parte hormonal, los anticonceptivos orales, también pueden ser un factor de riesgo. Dentro de la sintomatología del cáncer de ovario, primeramente vamos a ver una sintomatología ya cuando se está manifestando y hay un componente más avanzado de la lesión, podemos ver que haya una distensión abdominal, es decir, un abdomen más hinchado, que esté un poquito más globoso, que exista dolor también cuando se le pueda palpar a la paciente, ya sea a nivel abdominal o pélvico, que pueda tener dificultad para poder ingerir los alimentos o una sensación rápida de saciedad. También podría presentar síntomas urinarios, esto debido también a la contigüidad en todo caso de las estructuras a nivel de la pelvis. Podrían ser como la urgencia miccional o la frecuencia, ¿no? Que haya un aumento en estas características. Otra sintomatología del cáncer de ovario podría ser ya cuando es ya una sintomatología más sistémica, no tan enfocada, que la paciente tenga cansancio, problemas estomacales, podría pasar también tal vez por un cuadro de lumbalgia, podría haber dispareunia, un estreñimiento a nivel características o problemas, ¿no? A nivel del aparato digestivo. También que pueda existir cambios en el periodo menstrual de la mujer. Esto va a ser clave igual para ver por qué la mujer está ovulando o no está ovulando o qué está pasando, si está teniendo su menstruación o no, qué tipo de alteración hormonal hay, nos puede hacer sospechar. Hinchazón o distensión abdominal también que puede estar acompañada de pérdida de peso, son características ya más generales que lo pueden englobar. Si vemos un poco la clasificación histológica, lo que nos propone la Sociedad Española de Oncología Médica, nuevamente aquí se menciona, que lo divide en tumores de tipo epitelial, en tumores de las células germinales y en los tumores estromales. Esto viendo a las características histológicas propias de la anatomía normal del ovario. Dentro de los tumores epiteliales vamos a ver que van a afectar a las células epiteliales que van a recubrir el ovario. Esto es normalmente el 90% de los casos, es el tipo de cáncer más común en este caso. Los tumores de las células germinales van a afectar a las células que van a originar los óvulos. Como bien, las células germinales van a ser precisamente esas células que van a dar origen a los gametos. En el caso de la mujer, los gametos femeninos, que va a ser el ovario, el óvulo, perdón, que va a desarrollarse dentro del ovario. Entonces, los tumores de células germinales van a afectar a este tipo de células, por lo tanto van a intervenir en la reproducción normal de la mujer. Si vemos los tumores de tipo estromales, vemos que van a afectar a las células que van a producir las hormonas femeninas. Recordemos que el ovario, al ser parte de una estructura que va a estar muy relacionada con el tema hormonal, va a incidir mucho la afectación hormonal que pueda haber y los tumores que puedan llegar
a ocasionarse a nivel del estroma van a afectar a las hormonas femeninas. En este caso, dentro de las células germinales y estromales, van a representar aproximadamente un 10% de los casos, es decir, va a ser los tipos de menor incidencia. Si vemos aquí un cuadro comparativo, vamos a ver el origen que ya hemos mencionado, la parte de los tumores epiteliales, el epitelio, las células germinales y las células del estroma. Vamos a ver la frecuencia a nivel global. Se dice que los tumores a nivel del epitelio se va a dar mayormente en los pacientes que tengan más de 20 años. Y ya tumores de células germinales inclusive podría darse en etapas anteriores. Sin embargo, si hablamos de los tumores de las células del estroma, puede darse en todas las edades. No hay una predisposición de edad más característica que otra, ¿no? Dentro de estos tipos histológicos también, bueno, estos tipos de tumores también van a haber variantes histológicas, que lo vamos a ver simplemente a grandes rasgos. Dentro de las células de los tumores epiteliales vamos a tener el tumor seroso, el tumor mucinoso, el tumor endometrioide, el tumor de células claras o el tumor de Brenner. Algunas características, ¿no? Dentro de los tumores serosos o mucinosos van a estar relacionados al nivel donde se va a encontrar el tumor. Va a afectar a la parte de las secreciones de la parte del tipo seroso o a nivel de la mucina, ¿no? El tipo mucinoso. Si vemos dentro de los tipos de las células germinales, vamos a tener el teratoma, tumores a nivel del seno endodérmico o el coriocarcinoma, que ya van a ser diferenciaciones de tumores germinales. Si vemos los tipos de tumores a nivel del estroma, vamos a tener fibroma, tumor de células de la granulosa o de la teca, o el tumor de las células de Leydig Sertoli. Recordemos que estas células van a ser importantes igual en toda la parte de la reproducción, se van a encargar de la parte del acondicionamiento y regulación hormonal y de la parte del crecimiento y poder viabilizar los gametos en todo su proceso de crecimiento y diferenciación, ¿no? Ahora, la estadificación. Dentro de la estadificación vemos a los estadios, el estadio 1A, 1B, 1C, e inclusive este estadios 2A, 2B y el estadio 3 y 4, que lo vamos a ir viendo. En el estadio 1A, este estadio, el tumor ovárico solo va a ser en uno solo, es decir, en un solo ovario, ya sea derecho o izquierdo, o también inclusive alrededor de la trompa de falopio, pero solamente en uno. Si vemos un estadio 1B, ya va a ser en ambos ovarios o en ambas trompas. Si vemos un estadio 1C, puede estar en uno o ambos ovarios y también en una o ambas trompas, pero van a haber características que van a diferenciar del estadio previo. Vamos a llamar estadio 1C cuando además va a haber un tumor que se ha roto, es decir, puede que se haya abierto durante una cirugía, o que la cápsula del ovario se haya roto antes de la cirugía, o que el cáncer esté en la superficie ovárica de la trompa de falopio. O también podemos llamarlo estadio 1C cuando se van a encontrar células cancerosas en el líquido de la cavidad peritoneal o a los lados laterales del peritoneo. Son las características que van a diferenciar del estadio previo, ¿no? Si vemos un estadio 2A, el cáncer ya se va a diseminar en el lugar donde se formó, al útero, a las trompas de falopio, a los ovarios, ya va a ser un cáncer que va a estar diseminándose a las estructuras contiguas más cercanas. En un estadio 2B, el cáncer ya se va a diseminar desde el ovario hacia las trompas de falopio y también a órganos que ya van a estar dentro de la cavidad peritoneal, en toda esta cavidad, ¿no? Que va a albergar distintos órganos del abdomen. Entonces, en un estadio 2B ya hay una afectación a la cavidad peritoneal importante que vamos viendo cómo está progresando, ¿no? El cáncer. Ya en un estadio 3. En un estadio 3 tenemos A y también B. En un estadio 3 vamos a denominarlo de forma general cuando uno o ambos ovarios y una o ambas trompas de falopio están afectadas o es un cáncer primario que está localizado a nivel del peritoneo, que se ha diseminado ya fuera de la pelvis o otras partes del abdomen, inclusive llegando a afectar los ganglios linfáticos más cercanos circundantes. El estadio 3 se va a dividir también en subestadios, ¿no? El subestadio 3A, 3B y 3C. En un estadio 3A
vamos a ver que el cáncer se va a diseminar solo a los ganglios linfáticos que se encuentran detrás del peritoneo, exclusivamente esa zona. Las células cancerosas se van a diseminar a la superficie del peritoneo, pero va a estar esto fuera de la pelvis, ¿no? Podría ser un ejemplo el epiplom, que lo tenemos. En un estadio 3B, ya el cáncer se va a diseminar al peritoneo, pero este va a ser ubicado fuera de la pelvis, como el epiplom, por ejemplo, nuevamente, y el cáncer del peritoneo, que puede ser más o menos entre 12 centímetros o menos. A este nivel es posible que el cáncer ya se haya diseminado también a ganglios linfáticos que se encuentran detrás del peritoneo. Entonces ya en este nivel vemos que hay tanto dentro o fuera de la pelvis y también posiblemente detrás del peritoneo. Si vemos un estadio 3C, el cáncer se va a diseminar al peritoneo fuera de la pelvis. Puede ser al epiplom, también el cáncer del peritoneo va a medir ya más de 2 centímetros en comparación al estadio 3B y puede que posiblemente también este cáncer ya se haya diseminado a los ganglios linfáticos, aparte que se hayan diseminado detrás del peritoneo, puede que hayan migrado ya a zonas más alejadas, pero también circundantes, como sea la superficie del hígado o del vaso, que son las estructuras más cercanas como a nivel ascendiente, ¿no? Para la afectación ganglionar y posteriormente a nivel de afectación orgánica. Ya en un estadio 4 el cáncer se ha diseminado ya fuera del abdomen, a otras partes del cuerpo, en general, a distintos órganos. Ya lo dividimos en un estadio 4A y 4B. En el 4A vamos a ver que las células cancerosas se van a encontrar, se van a encontrar células cancerosas a nivel de líquido que se va a acumular alrededor de los pulmones. Ya podemos pensar que puede producir inclusive un edema de pulmón, podría ser, ¿no? A la altura de las pleuras, que ya exista una afectación de distintos órganos, en este caso con los pulmones. En el estadio 4B, el cáncer ya se ha diseminado a órganos y tejidos fuera del abdomen, como habíamos mencionado, e inclusive a ganglios fuera de la ingle, es decir, no solamente ya a órganos que están en la parte del tronco y en los órganos centrales, ya se está diseminando a la parte más externa, a las extremidades, y esto podía migrar inclusive a las extremidades, ¿no? Para la parte del diagnóstico, pues es similar a los diagnósticos que más antes hemos visto. Se debe realizar una exploración ginecológica. La paciente debe de explicarnos si tiene algún tipo de sintomatología, como lo que hemos mencionado. Nosotros también debemos de preguntar si es que presenta algún tipo de estas características, realizar una historia clínica más detallada, principalmente enfocándonos en los antecedentes familiares, no solo para el cáncer de ovario, sino para todos los cánceres en general y para todas las patologías en general, para poder determinar una correlación, ¿cómo sería? Una correlación a nivel del árbol genealógico que estaría derivando, ¿no? En el cáncer. Solicitar también pruebas de laboratorio, como ser análisis de sangre y distintos análisis que nos puedan indicar. Si vemos específicamente ya cuando se tenga una sospecha, exista características a nivel clínico e histológico que nos puedan estar determinando, ya hay biomarcadores oncológicos en sangre que nosotros podemos valorar, como es el antígeno carcino embrionario y distintos antígenos que se podía encontrar en la sangre y que nos van a determinar las características del cáncer de ovario que puede llegar a tener, ¿no? Esto ya en un tipo de especialidad médica más avanzada como es la ginecología oncológica. Para la parte del tratamiento, pues se dice que si vemos la parte quirúrgica, una salpingo o forectomía o una histerectomía con linfadenectomía podría ser las opciones quirúrgicas a disposición. Sin embargo, también esto podría derivar en problemas óseos, ¿no? Si vemos la opción de la quimioterapia, ya sea con platinos o taxanos, debemos ver siempre, como en toda terapia de tipo química, en la quimioterapia se ve efectos secundarios, efectos que van a causar incomodidad a la paciente, ¿no? Las náuseas, los vómitos que puede tener o pérdida de apetito. Debemos de ir valorando eso principalmente en el estado en el que está la paciente. La radioterapia también, que puede provocar sintomatología similar a la quimioterapia y que inclusive podría ocasionar irritación vaginal y que esto podría de igual manera provocar, ¿no? Distintas dificultades
en el tema de las relaciones sexuales, posteriormente al tratamiento y a la mejoría del cáncer, si es que así se da. También la terapia hormonal con agonistas de la hormona luteinizante, como se menciona ya, la goserelina o la leuprolelina, el tamoxifeno, que está relacionado al tumor del estroma, que hemos mencionado, o los inhibidores de la aromatasa, que está relacionado al tumor de estroma reincidente. Esta terapia hormonal puede provocar además una pérdida de la musculatura en general, problemas a nivel óseo en general y el aumento en el nivel de la grasa, ¿no? Entonces, son opciones de tratamiento que se debe valorar previa caracterización de todo el historial clínico de la paciente y ver, ¿no?, de qué manera va respondiendo a todas las opciones que se le dan. Aquí a manera de resumen también tenemos simplemente los detalles pequeñitos en las fases de la enfermedad, ¿no? Un prediagnóstico, hay que ver las posibles sintomatologías que hemos mencionado, el dolor a nivel abdominal, la hinchazón y las visitas de rutina al médico general y ginecólogo van a ser clave. Y el diagnóstico con la exploración semiológica, las pruebas de imagen como la ecografía, el ataque también nos van a ayudar, el análisis de sangre y otras pruebas que puede ayudarnos a ver de qué manera se está desarrollando y si hay una lesión a nivel ovárico. El tratamiento, ya vemos las opciones quirúrgicas que hemos mencionado, la terapia farmacológica y también se debe realizar el seguimiento. Esto con la finalidad de prevenir las posibles recaídas que podría haber del cáncer, ¿no? Y bueno, el 8 de mayo es el Día Mundial del Cáncer de Ovario y muestra nuevamente los 3 tipos de cáncer. Esta manera de recordar que como son situaciones de cáncer que afectan, entonces hay días específicos a lo largo del año en los cuales se refuerzan las medidas de prevención y las medidas de diagnóstico temprano y oportuno, principalmente para que no puedan llegar a estadios mayores. Ahora vemos el cáncer de útero, detalles nada más de la anatomía y fisiología que recordar. El útero va a ser una parte muy importante del aparato reproductor de la mujer porque va a albergar vida, va a albergar al producto, al feto, que va a estar en proceso de desarrollo hasta el nacimiento. Entonces, alteraciones de este nivel también van a ser muy importantes. Y principalmente eso, ¿no? Y además recordemos las capas a nivel ya histológico que contiene el útero, que van a ser el endometrio, miometrio y perimetrio. Aquí nos vamos a enfocar en el endometrio. Factores de riesgo del cáncer endometrial van a ser los cambios hormonales. Todo cambio a nivel hormonal va a incidir en la parte reproductora de la mujer. Que no haya embarazo también son características de factores de riesgo. El tamoxifeno, la edad avanzada y la obesidad son otros factores de riesgo a tomar en cuenta. Como habíamos mencionado, la nulliparidad, de por sí tener enfermedades crónicas como la diabetes o obesidad van a ser situaciones de riesgo para cualquier tipo de patología y no es una excepción el cáncer de endometrio. La menarquia precoz o la menopausia tardía, como habíamos indicado, y los antecedentes familiares de cáncer, ¿no? Dentro de la sintomatología de un cáncer de endometrio, que va a estar específicamente en esa capa, la capa más externa, que es precisamente la capa implicada en la parte de la menstruación, vamos a tener que la paciente podría presentar un sangrado inusual fuera de sus días normales de menstruación, podría tener un dolor pélvico, molestias a nivel al orinar, podría tener disuria, dispareunia, dispareunia a nivel de las relaciones sexuales, ¿no? Es decir, que le duela. Para el otro amigo. Gracias. Sé reconocer, jefe, lo que es. ¿Qué opina? Bien. Ahora, dentro de la clasificación histológica del cáncer de endometrio, vamos a tener el carcinoma endometroide de tipo 1 y el carcinoma no endometroide de tipo 2. El más prevalente es el de tipo 1, aproximadamente en un 70-80%, y vamos a ver las características de esto, ¿no? Este tipo 1 va a estar asociado a la obesidad y a los estados de hiperestrogenismo, es decir, cuando hay esa alteración de los estrógenos, vamos a sospechar de que sea este tipo histológico. La y perimenopausia, es decir, que sea alrededor de esas edades, también entra dentro de las características de este carcinoma, que sea precedida de una hiperplasia endometrial, que esté ya más diferenciado o que tenga subtipos histológicos,
bueno, ya vemos los subtipos histológicos de tipo endometrioide, que es el que hemos mencionado, el mucinoso o el videoglandular. Además de mutaciones muy frecuentes, estos son algunos genes que pueden estar mutados en este tipo de carcinoma. Sin embargo, va a ser el de mejor pronóstico, a pesar de que es el más prevalente en cuanto al porcentaje de incidencia. Pero si vemos el carcinoma no endometrioide de tipo 2, va a ser el más frecuente en la edad postmenopáusica. Va a estar asociado también a una atrofia endometrial. Esto vemos también que es una característica que no tenía el anterior carcinoma que mencionamos. Va a estar precedida de una hiperplasia endometrial atípica y va a estar pobremente diferenciado. Entonces, también vamos a ver subtipos histológicos en este tipo de carcinoma, como es el seroso, el de células claras, el carcinosarcoma o el endocrino. Son variantes histológicas que presenta ese tipo de carcinoma. Y en este también tenemos mutaciones frecuentes, ¿no? De distintas enzimas, como la P53 o la HER2. Sin embargo, a comparación del otro va a ser de mal pronóstico. Y más bien que es un porcentaje bajo del de mal pronóstico, porque el carcinoma endometrioide de tipo 1, que es de mejor pronóstico, viene en mayor porcentaje. Para la parte de la estadificación, vemos que en el estadio 1 lo vamos a dividir en el estadio 1A y 1B, según la Sociedad Española de Oncología Médica. En el estadio 1A, el tumor va a estar confinado al endometrio, es decir, va a ser de tipo miometrial y en un porcentaje menor al 50%. Sin embargo, en el tipo 1B va a haber una invasión miometrial que va a ser mayor al 50%. En el estadio 2 ya va a haber un compromiso cervical. Va a haber una invasión al estroma cervical, pero no se va a extender más allá del útero. Entonces, es una característica clave que nos determina el estadio 2. El estadio 3 ya va a tener una extensión extrauterina, como podemos ver. Lo van a subdividir en el estadio 3A, 3B y 3C y una subdivisión del C en el tipo C1 y C2. En el tipo 3A, este tumor va a invadir la serosoterina y la parte de los anexos. En el 3B ya va a haber un compromiso vaginal directamente, es decir, directamente la vagina va a estar afectada o ya va a haber una metástasis. En el 3C ya vamos a encontrar compromiso ganglionar a nivel pelviano o paraórtico. En el caso del C1, los ganglios pelvianos van a ser positivos y en el C2 los ganglios paraórticos van a ser los positivos y podría o no haber los ganglios pelvianos positivos. En el de tipo 4 va a haber una mayor extensión, ya va a ser una diseminación, ¿no? Como podemos ver, ya lo van a subdividir en un estadio 4A y 4B. Sin embargo, en esto vemos que en el 4A el compromiso va a ser en la mucosa de la vejiga o del recto, y en el 4B ya va a haber una metástasis a distancia, donde va a haber un compromiso mayor de otros órganos abdominales y órganos inguinales, entonces ya es una metástasis más diseminada. Para la parte del diagnóstico, lo que nos propone también son guías, la Sociedad Española de Oncología, que nos indica que cuando hay un sangrado ginecológico anómalo, se debe acudir a la consulta ginecológica. Se debe hacer la anamnesis dirigida para ver qué características se está presentando y a qué tipo de lesión se está refiriendo la paciente. Se debe realizar la exploración ginecológica y la ecografía transvaginal. En la ecografía transvaginal podríamos ver si hay vamos a valorar el grosor del endometrio. A pesar de que vemos que hay una variación en el grosor del endometrio a nivel del ciclo menstrual, vamos a ver si esto es una alteración que está paralela. Si hay un grosor endometrial mayor a 3 milímetros, se debe hacer una biopsia endometrial. Y si es un grosor endometrial menor a 3 milímetros, vamos a ver y valorar la persistencia de la clínica, o si es que hay una alta sospecha diagnóstica, tomando en cuenta los antecedentes médicos, los antecedentes familiares y los otros estudios anteriores. Entonces, si esta clínica va a persistir, nuevamente deberíamos tomar una biopsia endometrial. Pero si no, debemos de realizar controles clínicos para valorar ecográficamente si hay una alteración en este grosor del endometrio. Para ver el pronóstico igual va a estar dado mediante el estadio oncológico. Se debe valorar si hay una invasión miometrial, una afectación a nivel del cervix o inclusive si hay una afectación ganglionar. Se debe valorar el grado histológico para ver el grado de diferenciación del adenocarcinoma, porque el porcentaje, es decir, el porcentaje de crecimiento sólido tumoral, ¿no?
ver si está más diferenciado o menos diferenciado y de acuerdo a eso valorar el pronóstico del cáncer. El grado 1, bueno, o sea, vemos que de acuerdo al grado histológico, si es un grado 1, es menor del 5% de crecimiento sólido no escamoso o no murular, bien diferenciado. Y si es un grado histológico 2, entre un 6% a 50% de crecimiento sólido no escamoso o no murular, ya es moderadamente diferenciado. Si es un grado 3 y es más del 50% de este crecimiento, y eso ya va a ser desdiferenciado, ¿no? Y de esa manera, a medida que suben los grados, también sube el peor pronóstico de la patología, en este caso del cáncer. Debemos de ver igual la clasificación molecular que se propone, el subtipo histológico que habíamos mencionado y la invasión a nivel linfovascular. Para la parte del tratamiento, que es lo que nos propone de igual manera esta sociedad de oncología, nos propone un tratamiento quirúrgico del cáncer de endometrio de acuerdo a los estadios. Si tenemos un estadio 1 clínico, debemos de valorar el riesgo preoperatorio, debemos valorar si tiene un riesgo preoperatorio bajo, intermedio o alto. Y eso de acuerdo al tipo endometrioide que existe, es decir, a la estadificación que hemos mencionado. Cuando tenga un riesgo preoperatorio bajo, una histerectomía simple o una salpingo-oophorectomía estándar, pero también hay que valorar todo esto en función a la edad y a los riesgos individuales, es decir, si la paciente todavía está dentro de poder tener más familia o no. Un riesgo preoperatorio intermedio, ya podemos pensar nuevamente igual en la histerectomía con la salpingo-oophorectomía, más una linfadenectomía pélvica o paraórtica. Y si ya tenemos un riesgo preoperatorio alto, nuevamente debemos de valorar las mismas características que el anterior y realizar esos procedimientos. En el estadio 2 clínico, la histerectomía y la salpingo-oophorectomía con linfadenectomía van a ser las características para determinar el tratamiento. Y ya en los estadios 3 y 4 clínico hay que valorar el estado en general de la paciente. Como ya son estadios más avanzados, se debe valorar de qué manera está tolerando la paciente el cáncer y también un posible tratamiento. Entonces se debe ver el estado general de la paciente, si puede haber una resección quirúrgica total o si no es posible. En caso de ser posible en esos estadios, pues hacer una cirugía citorreductora. Pero si no es posible, ya únicamente plantear tratamientos que puedan ser neoadyuvantes, pero que no estén enfocados a eliminar, ¿no?, la parte tumoral, porque como ya está diseminado, simplemente sería para poder dar una mejor calidad de vida a la paciente, poder evitar que el cáncer se disemine más. Sin embargo, ya va a ser, ¿no?, un tipo de cáncer que ya va a tener peor pronóstico y por lo tanto simplemente realizar quimioterapia o radioterapia para ver y valorar la enfermedad metastásica y que esta no pueda diseminarse más. Ahora bien, tenemos más cuadros, tenemos el tratamiento adyuvante, pensamos, por ejemplo, igual, valoramos de acuerdo a los riesgos, si hay un riesgo bajo, intermedio, alto, valoramos si hay un riesgo bajo, en el caso del tratamiento adyuvante solamente hacer un seguimiento, pero ya si vemos que hay un riesgo intermedio, debemos de ver una braquiterapia para disminuir el riesgo de la recaída a nivel vaginal principalmente. Esto se puede valorar, omitir la braquiterapia si la paciente tiene menos de 60 años. Y bueno, el riesgo intermedio alto, que ya se puede ir viendo, ¿no?, las opciones terapéuticas, se puede recomendar la braquiterapia para disminuir de igual manera la recaída vaginal o una radioterapia ya más extensa de acuerdo a los estadios histológicos o considerar igual la quimioterapia. En el tratamiento adyuvante también, si ya es un riesgo alto, en un riesgo alto debemos de valorar una radioterapia externa más una quimioterapia ya de tipo concomiante. Hay distintos esquemas de quimioterapia que igual se lo puede revisar en la bibliografía que les voy a proporcionar para poder ampliar mejor esto. Que en el riesgo alto ya vemos aquí a los agentes que van a actuar, el carboplatino y el paclitaxel en ciclos, ¿no?, en ciclos de quimioterapia. Específicamente si nosotros vamos a visualizar que puede haber una estadificación ganglionar favorable. Ya en un estadio avanzado, el tratamiento adyuvante va a estar dentro de la valoración individual de la paciente y también, bueno, viendo, ¿no?, la calidad de vida de la paciente y los comités multidisciplinarios
que puedan ver cuál es la mejor opción de tratamiento para el paciente. Aquí únicamente ya. Ahora vamos a silenciar a los que están hablando. Ahora continuamos. Dentro del tratamiento de este tipo de cáncer, vamos a ver un resumen que habíamos mencionado de acuerdo a los riesgos, ¿no? Únicamente a modo de repaso. Dentro del riesgo bajo, el de tipo endometrioide, y en los estadios donde va a haber menos invasión miometrial. Y a medida que va aumentando la progresión de la invasión miometrial, también el riesgo va aumentando. Entonces, de acuerdo a eso, se debe valorar. Ahí está, ya. Recidiva. ¿Qué hacemos en caso de que haya una recidiva? Si hay una recidiva vaginal, podríamos pensar que es un buen pronóstico. En caso de que la radioterapia previa se recomendará la cirugía. Y en caso de no haber recibido la radioterapia previa, se puede recomendar la radioterapia, ¿no? Si hay una recidiva pélvica, vamos a manejar de igual manera que la recidiva en la recaída vaginal, pero también se va a valorar adicionalmente un tratamiento adyuvante como ser la quimioterapia. En caso de que haya una recidiva paraórtica, de igual manera, se va a recomendar una cirugía de ser posible y la radioterapia y valorar de igual manera en qué medida se puede añadir o no la quimio. Si hay una recidiva a distancia en la paciente, se debe valorar la posibilidad de rescate quirúrgico o una terapia sobre la lesión. Ya esto en los estadios más avanzados, ¿no? Por el tipo de metástasis que hay. Y por último, vamos a ver el tumor trofoblástico gestacional. En esto vemos que, bueno, lo definen en general como una enfermedad trofoblástica gestacional y lo van a ir subdividiendo de acuerdo a los tipos de tumores que se van a formar, porque la enfermedad trofoblástica gestacional va a ser esa proliferación del tejido trofoblástico en las mujeres embarazadas o que recientemente han estado embarazadas. Entonces, lo van a clasificar en molas y lo van a clasificar en las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Nada más como recordatorio, las molas van a ser los tumores placentarios benignos que van a tener ese potencial maligno y van a consistir en las proliferaciones de tus trofoblastos vellosos. Pueden ser de dos tipos, de tipo completo o parcial. Como vemos en la imagen, lo visualiza de una forma más esquemática para poder entender. El tipo de mola completa va a ser ese tejido placentario normal y el tejido fetal no se va a formar. Son diploides y la mayoría van a ser 46XX. Mientras que en la mola hidatiforme parcial, va a ser un tejido placentario normal con un tejido placentario anormal, pero que puede desarrollarse feto. De todas maneras, este feto no va a poder sobrevivir y va a ocurrir el aborto espontáneo. Aquí vamos a ver de forma más esquemática cómo es que se presentan estas molas, ¿no? En el caso de la mola completa, el óvulo no va a tener el contenido genético y lo va a fecundar un espermatozoide, de manera que se va a formar mediante la modificación genética un contenido en tema de 46 doble X, y ahí se va a formar la mola completa. Pero si tenemos una mola parcial, van a ser dos espermatozoides que van a fecundar un óvulo que está genéticamente normal. Entonces ya tenemos una triplicación del material genético, entonces una triplería, por lo tanto va a ser una mola parcial. Vamos a ya. Y pues bueno, las neoplasias trofoblásticas estacionales van a ser esos tumores malignos de la placenta. Estos tumores van a incluir también la neoplasia trofoblástica gestacional postmolar, es decir, que se va a desarrollar después del embarazo, y también vamos a incluir el tumor trofoblástico del sitio placentario, el de tipo epiteloide, el de tipo de coriocarcinoma y la muela invasora. Estos ya van a ser otros subtipos de neoplasias trofoblásticas. Avanzamos dentro de los factores de riesgo de las molas. Va a ser la edad materna, nuevamente en las edades extremas de la vida, como hemos mencionado. En esto influye mucho el tema de la hormona beta-HCG sérica, que podría ser un factor de riesgo que esté más de 100.000 unidades internacionales, en las unidades internacionales por mililitro, y también que tengan otros factores de riesgo como ser quistes de tipo tecaluténicos, que exista ya molas completas o que exista un retraso en la evacuación superior a los 4 meses.
También pueden haber otros factores de riesgo, como ser antecedentes previos, que también la paciente ya tenga enfermedad trofoblástica gestacional o otras manifestaciones clínicas severas. Dentro de la sintomatología, el crecimiento anormal del útero nos puede hacer sospechar de eso. Bueno, sangrados vaginales en general que pueden hacernos sospechar de que está pasando algo a nivel de la parte de todo el embarazo en el caso de que se esté dando. Y bueno, dentro del cuadro clínico también vamos a mencionar que el útero esté aumentado de tamaño, más del 50%, que existan quistes ováricos de tipo luteínicos, como hemos mencionado, que exista una hemorragia indolora en un 97% de los casos, un edema agudo de pulmón, inclusive ya en estadios más grandes, no más, en estadios más sistémicos. Podría haber también una hiperemesis gravídica en la embarazada o una clínica de hipertiroidismo. Si vemos la clasificación, las molas lo dividen en parcial y completo. Las características más importantes de aquí que vamos a mencionar son el tamaño del útero. En la mola parcial va a ser pequeño para la fecha, mientras que en la completa va a ser mucho más grande. Y dentro de la enfermedad trofoblástica persistente, en la mola completa va a persistir en un mayor porcentaje y las complicaciones también van a ser más frecuentes en la mola completa. Si vemos esta caracterización en cuanto a la clasificación, vamos a ver precisamente la mola tipo B, como hemos dicho, la completa y la parcial, y el tumor trofoblástico gestacional que se va a ir dividiendo. Y la enfermedad trofoblástica persistente, que ya va a ser una enfermedad porque va a ser un conjunto de signos y síntomas que van a persistir fuera de tener la mola o el tumor. Y en esto vamos a encontrar que va a haber de alto riesgo cuando tengamos la beta-HCG mayor a 4000, o también que exista ya un fracaso de la quimioterapia y antecedentes de embarazo a término, ¿no? Y cuando no va a haber mucho riesgo de que se desarrolle esta enfermedad trofoblástica, no vamos a tener factores de riesgo que nos puedan ayudar a ver o sospechar que la paciente puede desarrollar esto. Dentro de la estadificación tenemos 4 estadios. El 1 va a ser una enfermedad que va a estar limitada al útero. En el estadio 2 ya va a haber una extensión fuera del útero, principalmente estructuras a nivel de los genitales, a nivel de los anexos, la vagina, los ligamentos. Ya en un estadio 3 vamos a ver una enfermedad con metástasis principalmente a nivel pulmonar. Y en un estadio 4 ya va a haber una metástasis de forma general a todo el cuerpo. Para el diagnóstico, pues recordemos que clínicamente vamos a ver crecimiento uterino, podríamos sospechar del sangrado transvaginal indoloro en el 97% de los casos, y laboratorialmente una progresión anormal de la beta-HCG después de la evacuación uterina. La ecografía Doppler que nos va a ayudar a visualizar igual la parte de la irrigación de los tejidos a ese nivel, los rayos X y la TAC. Y bueno, en las molas se va a ver como si fueran unas copos de nieve. Son estas como si fueran unas nubecitas más o menos, se va a visualizar en las ecografías. Para el tratamiento se debe realizar la evacuación de la mola, mediante el legrado con una succión. Posterior a ello se debe administrar la oxitocina, o también puede realizarse la histerectomía previa valoración nuevamente, ¿no? Y se debe realizar además el seguimiento para detectar la enfermedad trofoblástica si es persistente. Se debe ver mediante los 6 meses posteriores con los anticonceptivos hormonales, medir gradualmente y cada cierto tiempo la hormona beta-HCG y poder también ver las cifras normales en cuanto al tamaño del útero en general, ¿no? Y aquí nuevamente, solamente a modo de resumen, que nos diferencia la clasificación histológica que hemos mencionado, las características clínicas y bueno, aquí también lo menciona, ¿no? En el diagnóstico vamos a ver esa imagen en copos de nieve a la ecografía que nos va a hacer sospechar de la mola. Y bueno, vemos acá el resumen nuevamente, solamente de la mola para poder diferenciar. En el parcial va a haber la presencia de tejido embrionario, mientras que en la completa no va a haber tejido embrionario. El tamaño del útero va a estar aumentado en la completa, mientras que en la parcial va a ser normal o inclusive puede ser disminuido. Vamos a apreciar en la mola parcial las vellosidades que van a ser hidrotrópicas y los vasos sanguíneos vellosos, mientras que en la mola hidrotiforme completa la apariencia va a ser como un racimo de uvas, ¿no? Como habíamos visto, y puede haber inclusive una hiperplasia del tejido trofoblástico.
Bueno, con eso terminamos. Esta es la bibliografía de la cual se ha recabado. Es prácticamente basado en la Sociedad Americana de Oncología y en la Sociedad Española de Oncología, que aquí están disponibles los links y en la bibliografía para que lo puedan revisar junto con el material. Y bueno, aquí únicamente un pequeño video de unos 3 minutos que indica sobre los anticuerpos monoclonales. Bloquear, marcar y transportar. Tratamiento del cáncer por anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son moléculas que produce el cuerpo para combatir gérmenes. Los anticuerpos monoclonales son similares, pero se producen en el laboratorio. Los médicos los usan para encontrar o tratar el cáncer y otras enfermedades. En este video se explica qué son los anticuerpos monoclonales y algunas formas en que se usan para tratar el cáncer. Los anticuerpos tienen forma de Y. Se unen a su diana molecular, es decir, cada anticuerpo se dirige a una sola molécula específica. El anticuerpo y su diana encajan con las piezas de un rompecabezas. En el laboratorio se crean muchas copias idénticas de un anticuerpo monoclonal capaz de unirse a su diana molecular en la superficie de la célula cancerosa. Los anticuerpos monoclonales se usan para bloquear moléculas que las células cancerosas necesitan para multiplicarse, marcar células cancerosas para que el sistema inmunitario las destruya o transportar sustancias que dañan estas células. Por esta razón, son útiles en un tipo de terapia dirigida para el cáncer. Por ejemplo, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se une a HER2, una molécula que se encuentra en la superficie de algunas células cancerosas. Al bloquear HER2, las células cancerosas no reciben la señal para multiplicarse. Otro ejemplo es el bloqueo de VEGF, una molécula que hace que los vasos sanguíneos crezcan. El anticuerpo monoclonal de bevacizumab bloquea VEGF e impide que crezcan los vasos sanguíneos nuevos que el tumor necesita para sobrevivir. El pembrolizumab es otro anticuerpo monoclonal que se une a los puntos de control inmunitario en las células inmunitarias. Al bloquearlos, ayuda a que las células inmunitarias destruyan las células cancerosas. Otros anticuerpos monoclonales marcan las células cancerosas para su destrucción. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que marca las células cancerosas cuando se une a una molécula llamada CD20. El sistema inmunitario detecta estas marcas y destruye las células cancerosas. Otros anticuerpos monoclonales que sirven para combatir el cáncer transportan medicamentos, toxinas o sustancias radiactivas a las células cancerosas. El brentuximab vedotina es un anticuerpo monoclonal que lleva unido un medicamento de quimioterapia. Cuando el anticuerpo se une a su diana en las células cancerosas, libera el medicamento de quimioterapia que las destruye. Los investigadores siguen estudiando los anticuerpos monoclonales porque son una forma muy precisa de tratar a los pacientes de cáncer. Cancer.gov/español/monoclonal. Material gráfico y dibujos animados de Therese Winslow LLC y Devon Medical Art LLC. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Institutos Nacionales de la Salud. Instituto Nacional del Cáncer. Cancer.gov/español. 1-800-422-6237. Producción junio de 2020. Bien, con ese pequeño video para ilustrar un poco toda esta parte del cáncer, los anticuerpos monoclonales y de qué manera también van a actuar estas sustancias, es que concluimos el tema. Nos hemos extendido un poquito porque, bueno, como les había indicado en un inicio, los temas son bastante amplios y hemos tratado de sintetizar lo más que se ha podido los puntos importantes en la clase del día de hoy, ¿no? Estoy presta a poder recibir cualquier duda o inquietud y muchísimas gracias por su atención. Como bien les indicaba, todo el material va a estar a disposición de la consultora para que se lo pueda revisar junto con la bibliografía y las características de las diapositivas, ¿no? Muchísimas gracias por la atención y hasta otra oportunidad.